Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEG Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos, y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido a personal de agencias aduanales, importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEG Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un evento más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos compete y más en tema cuando hay crisis financiera. Es sorprendente ver cómo, según el INEGI, el 74.4% de la población mexicana tiene la percepción de vivir en un país inseguro. No sé por qué. No sé si ustedes tienen la misma percepción, pero bueno, eso dice el INEGI. Y si hablamos de seguridad de la cadena de suministro, que es uno de los principales objetivos, es evitar robo, pero también que utilicen las empresas lícitas para actividades ilícitas, el reporte del National Drug Trade Assessment menciona que hubo un 20% en el contrabando de sustancias ilícitas este año, que provienen principalmente de medios de tierra, aire o correo express a través de México. Así que el tema de hoy toma una importante relevancia que se llama seguridad en la cadena de suministro en tiempo de crisis. Y para esto invitamos a un experto que es un gran amigo, Alfonso Sánchez Soleiro. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Justo a tiempo. Muchas gracias, Dani. La verdad es que ya sabes que esto de la tecnología es un poquito complicado, pero bueno, aquí estamos. Y pues sí, como bien lo comentas, los tiempos no están siendo sencillos. Estamos teniendo una situación muy compleja y hoy por hoy para el profesional de la ciudad patrimonial se vuelve muy particular el entorno y la forma en la que tenemos que evaluarlo. Y pues antes de darte la palabra, déjenme platicarles que Alfonso tengo, yo creo que ya casi unos 5 años de conocerlo y él es parte de nuestros clientes en las certificaciones de OEA con Pirelli. Y la verdad es que a mí me encanta ir con nuestros clientes porque siempre aprendo algo de ellos. Pero la verdad es que su empresa tiene una de las mejores prácticas en seguridad en la cadena de suministro. Y además, él es experto. Ahorita quiero leer su semblanza en este tema. Así que vamos a presentar tu semblanza, si me lo permites. Gracias. Alfonso Sánchez Soleiro es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Tecnológica de México. Posee más de 15 años de experiencia en el ramo de seguridad patrimonial y administración de riesgos y pérdidas. Es gerente de seguridad patrimonial de Pirelli México y presidente del Comité de Seguridad Patrimonial del Clúster Automotriz de Guanajuato. Es coautor del Diplomado de Seguridad Patrimonial en conjunto con la Universidad La Salle y el Clúster Automotriz de Guanajuato, además de ponente de los temas análisis de riesgos, plan de continuidad del negocio y manejo de crisis.
miembro del Comité de Seguridad de la Cámara Ulera de 2017 al 2018 y miembro del Consejo Ciudadano de Consulta de la Fiscalía General de Guanajuato y autor del libro 7 ensayos con amor a México. Pues te dejo el programa, aquí vamos a charlar. La dinámica, digo, aquí es entre amigos, sabemos, ya tranquilo, siempre nos hace algo el enanito de la tecnología, nos ha pasado de todo en estos programas, como son diarios desde hace 7 meses, de todo nos ha pasado. Así que ahorita, si quieres, te podemos ayudar a proyectar o tú quieres hacerlo. No, si me ayudas, Dani, te lo agradeceré. Isa, ¿me ayudas? Ahorita nos ayudan a proyectar. ¿Listo? Excelente. Ahí. ¿Ya ves? Anda el enanito de la tecnología un poco activo el día de hoy. Y bueno, básicamente, o sea, como funcionamos es, tienes 45 minutos para platicar y al final dejamos preguntas y respuestas entre amigos. Vale, perfectito. Bienvenido a Entonces, gracias, Dani. Pues mira, realmente, como comentaba hace unos minutos, la situación en México se está tornando complicada. Sí. Alfonso, perdón, una duda antes de empezar. ¿A qué equipo de fútbol le vas? Bueno, no es que le vaya, es un estilo de vida y es a los Pumas. Ah, perfecto, muy bien. Ya. Entonces digo, es que siempre esa pregunta la hacemos porque en el foro casi todos somos felinos y dependiendo del equipo que vas, son las preguntas al final. Entonces, ya okay, pasó la primera, perfecto. ¿verdad? El doctor Carvajal está ahí, entonces creo que ya pasaste la primera parte. Muy bien. Ya tiene doble diploma, uno por ser Puma y otro por la magnífica conferencia que va a dar. Muchísimas gracias y espero cumplir con las expectativas. Adelante, Alfonso. Pues bueno, gracias. Como les comentaba, los tiempos que estamos viviendo son muy complicados. Realmente la situación que ya venía arrastrando México en esta nueva administración en temas de crisis económica, empleo, etcétera, ya marcaba una tendencia que se visualizaba en los análisis que los profesionales de la ciudad tenemos que estar haciendo frecuentemente. Se visualizaban cambios importantes en los temas sociales y siempre van a tener una afectación hacia lo que es la parte de crimen y delincuencia, desafortunadamente no positiva. Sí, y bueno, después de la situación con la pandemia, esto se viene a complicar un poco más. Iniciando ya con lo que es la presentación, si me hicieran favor de cambiar el slide, me gusta empezar con una definición de lo que es ciudad patrimonial, porque algo que siempre les digo son dos cosas fundamentales. La primera es, ciudad patrimonial ya no es esa vieja escuela en la que eran guardias abrepuertas y en donde simplemente era alguien que no dejaba pasar o decía no a todo, bajo esquemas muy, muy básicos de manejo de recursos. Podemos pensar que la ciudad patrimonial es tan vieja como el mismo momento en el que una persona tiene su primera posesión y se ve la necesidad de darle un resguardo. Ahí comienzan esos esquemas de cómo proteger lo que es mío, ¿no? Pero ha ido evolucionando y precisamente el entender lo que hoy por hoy es seguridad patrimonial es muy importante porque tenemos que dejar esa vieja escuela, esas viejas prácticas donde, insisto, era un grupo de guardias, vigilantes que solo se dedicaban a resguardar un perímetro, pero no había un avance sustancial y en muchas de las ocasiones era muy desvirtuado esta profesión. Pongo aquí yo una definición que a mí en lo particular me gusta, que es, y la voy a leer, es procurar el resguardo y protección del personal de derechos intangibles como marcas, nombres comerciales, propiedad y bienes en general de la empresa, a fin de maximizar la eficacia de los recursos enmarcados en el plan estratégico del negocio. Lo anterior, siguiendo los principios rectores y estratégicos del plan de gestión de protección patrimonial, observando siempre el cumplimiento de las políticas y reglamentos internos, así como las leyes y regulaciones gubernamentales. ¿Por qué lo manifiesto? ¿Por qué lo pongo de esta forma? Porque seguridad patrimonial ya es estratégico, ya debe ser un aliado del negocio y del cual incluso podemos encontrar recursos. Muchas de las veces me han comentado que patrimonial puede llegar a ser un área muy cara en la parte de su implementación y esto es correcto,
pero muchas de esas veces esto ocurre por una mala planeación o una mala interpretación de lo que es en sí protección patrimonial. También una de las cosas, y es la otra parte que iba a comentar, la otra cosa que siempre les digo, la otra frase que siempre comento es, la seguridad no se vende ni se compra, la seguridad se procura. Y lo digo así porque no hay un recetario que diga, mira, siguiendo los pasos ABC, te garantizo, ojo con esa palabra, nadie puede garantizar la seguridad. La seguridad se procura en función a qué? A buenos procedimientos, buenos protocolos, buenas estrategias que tienen que ir trabajando en conjunto junto con el factor humano, la tecnología y mucho entrenamiento para tratar de buscar que la suma de todo esto nos dé un sistema en una gestión de seguridad y nos permita resultados correctos en la no pérdida. Todos estos principios y conceptos son los que derivan en esa nueva escuela a la que yo le llamo de protección patrimonial, que incluso yo procuro no decir seguridad patrimonial, sino protección, porque la seguridad como sí es el efecto de la mera protección en un sentido muy estricto de esos protocolos que nosotros estamos ampliando, ¿no? Entonces, para mí la protección es la acción, la seguridad ya es el efecto. Si podemos pasar a al siguiente slide, por favor. Ok, estas son algunas otras definiciones que no sé si se pueda compartir la presentación. Valdría la pena que les dé una revisada. Es interesante, insisto, tener el concepto de lo que es protección patrimonial. Si podemos irnos al siguiente, por favor. Como les comentaba, hoy por hoy, seguridad patrimonial debe ser un aliado en el esquema estratégico del negocio, el negocio que sea. Seguridad patrimonial tiene que ser un traje hecho a la medida. Ya no podemos pensar, como les comenté hace un minuto, que es un recetario, aunque sí hay principios muy básicos, pero ya no es un recetario donde si yo veo que a alguien le funcionó algo, me va a funcionar a mí en lo absoluto. De hecho, los principios rectores de un plan correcto de gestión de seguridad patrimonial tienen que ser la base, incluso hasta de toma de decisiones para inversiones que pudiesen venir al futuro. Un buen analista, un buen profesional de la seguridad patrimonial debe ser capaz de tenerles estructura e infraestructura desarrollada de tal modo que los análisis que desarrollen pudieran dar certeza al negocio sobre el futuro del mismo en un momento particular. Aquí comenzamos a ver en esta presentación conceptos como lo que es riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Tenemos que partir de la amenaza, entender todo aquello que puede ser una amenaza para mi negocio, hacer un análisis y entonces derivar cuáles de esas amenazas pudiesen convertirse verdaderamente en un riesgo. Y en función de ello, evaluar la vulnerabilidad que yo tengo y entonces sí, comenzar a preparar mis programas de prevención, de protección o de reacción, según sea el caso. Más adelante, casi al final, vamos a hablar un poquito de cómo se da el desarrollo de la administración de un riesgo. Pero muy importante es que hoy las empresas sean conscientes de que el área de seguridad patrimonial debe trabajar de forma estratégica con ustedes, debe ser incluida en las gestiones operativas del día a día, así como se ha trabajado durante muchos años en la parte de seguridad industrial, higiene, ecología, etcétera. Patrimonial debe ya también tener ese peso específico dentro de la organización que nos dé la pauta, insisto, de poder tomar decisiones correctas en la protección, como lo mencionaba en la definición inicial, no solamente del edificio, sino de mis operaciones, de mis productos, de mi marca y de mi gente. Si pudiésemos avanzar otro slide, por favor. Ok. Vulnerabilidad, al final del día, va a ser el resultado de la exposición que yo tenga, la susceptibilidad y la resiliencia. La exposición es qué tan expuesto, perdón que incluya la definición de lo definido, pero es qué tan expuesto, qué tan cercano estoy a que algo me suceda. La susceptibilidad es, y si me sucede, qué tanto daño me puede hacer. Y la resiliencia es, y qué tan preparado estoy para hacerle frente. En términos de seguro,
le llaman el MDF, que es la parte de, y lo ejemplifico de esta forma. La vulnerabilidad es, por ejemplo, en un edificio, ¿qué tan posible es que yo pueda tener el riesgo de un incendio? Bueno, eso dependerá de mis controles, de mis instalaciones eléctricas, de la capacitación que le dé a los bomberos, a las brigadas, mi equipo de contra incendio, ¿qué tal está? La susceptibilidad es, ok, ¿qué tan posible es que eso ocurra? ¿Sí? Una es qué tan expuesto estoy y la otra es qué tan factible es la ocurrencia. Bueno, ok, pues tengo soldadura, tengo hornos, tengo calderas, ok, las posibilidades van aumentando. Y la resiliencia es, ok, y si sucede, tengo rociadores automáticos, dependo de una brigada, mi equipo es aprobado, está certificado, solamente tengo extintores o no tengo nada. Cuando nosotros logramos hacer esos análisis de vulnerabilidad, y ya que yo tengo mi valor de vulnerabilidad, lo aplico a mi ecuación de riesgo, comienzo a tener perfectamente los marcos de gestión para comenzar a hacer evaluaciones correctas hacia los sistemas que necesito en mi empresa para mitigar los riesgos. He comentado en varias ocasiones en que muchas veces confundimos las amenazas con los riesgos y es muy importante dejar fuera ya una amenaza que no se va a convertir en un riesgo para trabajar específicamente con mis riesgos y una vez que yo tengo estos, darles el manejo correcto para saber si realmente están bajo mi gestión o tiene que haber una transferencia de ellos posiblemente hacia alguna póliza de seguro. Si podemos avanzar, por favor. Esto es lo que ahorita comentaba, las amenazas contra los riesgos, es muy importante tener una evaluación correcta de hacia dónde me estoy moviendo. Algo que hoy por hoy el profesional de seguridad patrimonial tiene que tener muy en cuenta es que los recursos de los que se haga tienen que ir en función de esos riesgos que yo estoy analizando. Y el gasto, el presupuesto que yo voy a ejercer para ellos tienen que ser acordes a esos riesgos que aparecieron durante mi análisis. Muchas veces cometemos el gran error de pedir equipos muy sofisticados para proteger un riesgo que realmente no es, puede ser un riesgo, porque así lo definí bajo mi concepto de negocio, pero no necesariamente es un riesgo de tal nivel que hacia la parte de delincuencia o crimen pudiera ser atractivo. Entonces, hago inversiones muy grandes que al final del día se vuelven gastos porque no van en función de este riesgo que yo intentaba proteger. Caso contrario, muchas veces me quedo muy corto en la inversión, en los proyectos que yo genero para poder tener una correcta protección de mis riesgos o control de mis riesgos, y cuando el riesgo se presenta y se convierte ya en un daño, entonces me quedé corto en mi esquema de protección, ya sea en la parte de prevención, de protección o de reacción, y entonces voy a tener un daño sustancial, voy a tener una pérdida. Y es ahí cuando comienza a darse una cuestión, un cuestionamiento de si realmente la parte de protección está funcionando o no. Tenemos que ser muy, muy cautos en esta parte en la que nosotros vamos a llegar con la dirección a decirle, ¿sabes qué? Esta es la definición de amenazas, de aquí podemos tener estos riesgos si no ponemos esas amenazas en control y la forma de protegerlo es esta. Lo más importante de la comunicación del riesgo hacia la dirección del negocio es que ellos sean conscientes de los riesgos que tenemos para que en esa conciencia sepamos que habrá algunas situaciones que estarán bajo nuestra gestión y control y habrá otras que estamos asumiendo que podrían generarnos un verdadero daño. Y esa parte es la que tenemos que manejar bajo pólizas o fianzas, etcétera, pero tenerlas en cuenta bajo algún rubro para no dejarlas desprotegidas. Si podemos avanzar, por favor. Ok. Los nuevos retos del profesional de la seguridad patrimonial. Como comentaba al principio, ya el gerente, el director, el coordinador de seguridad patrimonial ya no puede ser una persona que solo se preocupe por lo que pasa al interior. Seguridad patrimonial tiene que moverse hacia un esquema de inteligencia que le permita al negocio, a la organización,
tener una visión de 360 grados para poder tener planes correctos, protocolos correctos que nos ayuden a minimizar los riesgos. Pensemos en esto. Antes decíamos, bueno, tengo mi operación, lo importante es que no me roben, no haya robo hormiga, tener ciertos controles hacia el interior, pero nos despreocupamos de lo que sucedía en el exterior. Y ahora que hablamos del exterior, no solamente estamos hablando de las calles, estamos hablando del ciberuniverso, ¿sí? Separando estos puntos y empezando por el tema de calles, carreteras, etcétera. Hoy por hoy, desafortunadamente, y vamos a ver un poco más adelante, el robo a transporte de carga está incrementándose muchísimo en lo que es en el país. Realmente el crimen organizado ha encontrado un nicho muy importante para ellos, desafortunadamente, en el robo de mercancías, porque desafortunadamente México tiene una cultura, y también lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante, en donde compramos en el tianguis y no nos preguntamos de cuál es la procedencia de eso que estamos comprando en un supermercado, perdón, en un tianguis de barrio, ¿no? Y lo que estamos haciendo cuando hacemos esa adquisición del producto es generar un mercado negro. Lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante, pero eso es lo que tenemos que comenzar a visualizar. Cómo mi producto puede tener un impacto en un mercado negro y generar una demanda. Que cuando lleguemos a ese efecto, entonces mi producto está en un riesgo todavía mayor. Y no solo eso, sino estoy poniendo en riesgo a otras empresas, a otras marcas, a otros transportistas en la búsqueda quizá de un producto en particular. La parte del ciberuniverso, bueno, hoy por hoy, cybersecurity está teniendo un boom importante, muy interesante, y es que de verdad, pensemos en un secuestro, más allá de que desafortunadamente hoy por hoy aún existen secuestros hacia personas, secuestros físicos, los más importantes o los más complejos que se están dando ya en estos días es el secuestro virtual, el secuestro hacia un ordenador, hacia una empresa, hacia un servidor, en donde congelan toda tu cuenta, congelan toda tu información y tú tienes que depositar para que te hagan la liberación. Tenemos que ser muy cautos, tenemos que llegar hasta esos niveles para poder sentirnos realmente protegidos. Todo esto va sumando y quizás se pregunte, bueno, y en la parte de cadena de suministro, ¿cómo es la afectación? Piensen, al día de hoy todas las transacciones se dan a través de los sistemas, a través de la nube, de la red, de la web, etcétera. Y si nosotros llegásemos a tener un bloqueo a través de un hacker, un secuestro virtual, entonces estamos quedando fuera del negocio. Tenemos que tener la habilidad de ver esas amenazas, ver qué tan vulnerables somos y entonces tomar acciones. Sé que es complicado, sé que es costoso, realmente la protección en el ciberuniverso es complicada, pero se puede tercerizar, podemos empezar por ahí, podemos tercerizar este servicio. Hay despachos, hay compañías que se dedican a la protección de los sistemas de forma remota, implementando y haciendo el monitoreo correcto y puede hacer una alternativa. Pero, insisto, partiendo de un correcto análisis en donde yo identifique que efectivamente ese es un riesgo para mí. Si podemos avanzar, por favor. Seguimos en esta parte de los nuevos retos del profesional de la escuela patrimonial y entonces tenemos que movernos hacia la parte de la gestión de la parte de protección patrimonial. Desafortunadamente no hay tantas certificaciones para esta área. Podemos hablar de CITIPAT, podemos hablar de OEA, de ISO 28000, incluso ISO 31000, pero realmente no son tan demandantes o exigidas como puede ser IATFs para la industria automotriz o las ISO 9000, los 14000, etcétera, para la industria en general, u otras certificaciones que si no la tienes no operas. Realmente para patrimonial no tenemos demasiadas formas de evaluarnos nosotros
respecto a si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Entonces, la parte de tener un sistema de gestión que sea integral, que sea basado en al menos estas herramientas que les acabo de decir, CityPath, OEA, ISO 28000, nos da la pauta de poder tener al menos un marco de referencia que nos dé la guía de hacia dónde tengo que moverme. Vamos a comenzar a ver esquemas donde me piden protección física, iluminación, control de visitantes, etcétera. Pero al final del día lo que estoy yo generando es un esquema de control y confianza que le dé a la operación la garantía, ahí sí podemos hablar, la garantía de que existe un procedimiento correcto hacia todo aquello que va a entrar a mi operación y todo aquello que va a salir. Hay una responsabilidad compartida en los temas de protección patrimonial, y es que no solamente se queda en mi propia empresa o mi propia marca. Tenemos que ser solidarios y empáticos hacia los demás. Piensa en esto. Tú puedes tener una operación de exportación, y esta exportación puede ser contaminada. Entiéndase por contaminación, tráfico de drogas, personas, armas, etcétera, cualquier situación que pudiésemos nosotros, en la que nos pudieran estar utilizando para hacer esos envíos. Si yo no tengo un control correcto de mi propia operación, en donde verifiquen mis cargas, mis embarques, la forma en la que estoy saliendo, mi proceso de sello de cajas, etcétera, estoy también poniendo en riesgo al transportista, al operador y quizá en mi exportación a mi cliente final. Entonces, vuelvo a comentarlo, hoy por hoy la parte de seguridad patrimonial o protección patrimonial debe tener un esquema de 360 grados que efectivamente nos permita tener un control completo de la gestión desde la materia prima que yo estoy adquiriendo, el proceso que estoy llevando, la parte logística en donde voy a mover el material, la forma en la que lo estoy moviendo y hacia dónde está llegando ese producto. Tenemos que abarcar todo el espectro para poder decir que efectivamente tengo un control de mi operación en temas de patrimonial. La siguiente, por favor. Ahí está. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? Comentábamos que ya de por sí veníamos arrastrando crisis complicadas que anunciaban una situación que se podía empeorar en los temas de seguridad. No soy político, no entro mucho en los temas de discusión a ese nivel, pero es un hecho de que no se alcanza a visualizar aún una estrategia correcta en temas de control de delincuencia, crimen organizado, etcétera, desde la parte federal, incluso pasando por en los 3 niveles de gobierno, pues federal, estatales y municipales. Incluso día a día estamos escuchando fuerzas policíacas involucradas o servidores públicos involucrados, y todo eso nos lleva a un desafortunado círculo vicioso en donde la delincuencia sigue moviéndose debido a que existe esa ineficacia por parte del gobierno y existe impunidad. Esto nos va a derivar obviamente en violencia, en que cada vez los grupos de crimen organizado se van diversificando más, y eso obviamente no nos beneficia en nada, sobre todo a los que estamos en la parte industrial. Esa tendencia que traemos ya desafortunadamente en un perfecto deterioro, al día de hoy se suma con la parte de la pandemia. ¿Qué tenemos al día de hoy? Bueno, tenemos crisis en salud, crisis económica, crisis en seguridad, hay desempleo. Todo esto son ingredientes perfectos para realmente tener la tormenta perfecta. Pensemos en lo siguiente, y si podemos cambiar de slide, por favor. La situación de la pandemia está generando que empresas no puedan sostener las operaciones como las tenían, sobre todo las pequeñas y medianas industrias, no se están sosteniendo de tal forma que el desempleo es una realidad. Muchas personas perdieron el empleo y esto genera una variable más en el rompimiento del tejido social que teníamos. Esas personas que se quedaron sin empleo tienen la necesidad de seguir subsistiendo.
necesitan seguir adquiriendo productos de la canasta básica, productos de primera necesidad, alimentos, vestido, útiles para los chicos, artículos de higiene personal. Sin embargo, van a recurrir a alternativas que les den un costo más bajo. ¿Esto dónde lo van a encontrar? Probablemente, como lo decíamos hace unos minutos, en un tianguis, en alguna tienda no formal, como puede ser un supermercado, una cadena de supermercado. Cuando la persona adquiere este producto, que no va a preguntar de dónde viene, simplemente lo va a adquirir, muy posiblemente esté alimentando un mercado negro. Quizá ese producto que está adquiriendo en ese tianguis llegó a través de un robo a un transporte de carga. Al adquirirlo, nosotros estamos pidiendo que eso continúe porque estamos generando una demanda y ante esa demanda se va a dar esa oferta. Pero desafortunadamente, como lo comentaba, se va a dar en un mercado negro. Cuando estos mercados negros que ya existían, pero que al día de hoy se pueden robustecer o se pueden ampliar, mi producto corre un riesgo. Porque si antes a lo mejor los robos eran una situación random, al azar, en donde, bueno, robaron un transporte que iba transitando, al día de hoy probablemente ese mercado negro ya esté generando una demanda y ya comiencen a buscar mi producto. O sea, ya los ataques sean más direccionados. Esto es uno de los efectos que pudiéramos estar teniendo. Por eso yo les comentaba, tenemos que tener una visión de 360 grados. El profesional de la seguridad patrimonial tiene que comenzar a darle lectura, tiene que tener esa habilidad de darle lectura al entorno. No solamente es la parte del crimen en la colonia, de los efectos sociales adentro de la fábrica, lo que está pasando a mi alrededor. No, tenemos que aprender a darle lectura a la situación política, a la situación comercial, a la situación de seguridad general, a la situación de salud, para nosotros poder tener la radiografía completa de cómo cada uno de esos factores va a ir impactando en la ecuación de riesgo y cómo va a ir incidiendo en mi operación, y a cada una de esas secciones tenemos que irles poniendo los candados necesarios de protección a fin de poder garantizar mi flujo operativo hasta la entrega de mis productos finales a mis consumidores. Es por eso que muchas veces cuando nos toca defender o gestionar alguna medida de control que estamos implementando, tenemos que tener muy claro estos escenarios para poder realmente transmitir la necesidad. Tal vez a algunos de ustedes les pudo haber pasado que durante el tema de la pandemia, y seguimos en esa inercia, comenzaron a pedir reducciones de costo y muchas veces dicen, oye, patrimonial, ¿cómo va a abonar en esa reducción? No estoy diciendo que vayamos en contra de las necesidades corporativas, pero sí tenemos que ser muy cautos en aquello que nosotros vamos a ofrecer como una reducción cuando vamos a poner en riesgo la operación del producto. Y tenemos que comenzar a transmitir los conceptos de administración de pérdidas, administración de riesgos y pérdidas, en función de que el negocio entienda lo que le está pidiendo a Patrimonial en este momento. Ante estas solicitudes tenemos que llegar con el análisis y decir, ok, yo puedo hacer esta disminución en dos sentidos. La primera, porque efectivamente podrá tener algún sobrecosto en alguna operación que yo tenía dentro de mi gestión de patrimonial, pero la segunda es, a lo mejor voy a reducir algún esquema de protección, pero el riesgo lo estoy incrementando de este lado. Siempre es muy importante avisar que el riesgo lo estamos incrementando para que la dirección sea consciente de que estamos asumiendo un riesgo que, ok, podría ser transferido hacia una póliza de seguro, pero que al final va a tener un impacto a través de la prima en el siguiente contrato. Tenemos nosotros que tener la capacidad de evaluar nuestros puntos de quiebre para saber si esa reducción en los esquemas de protección que estoy sugiriendo van a tener, el punto de quiebre me va a servir para saber cuánto voy a resistir en las pérdidas que se puedan estar presentando con esta reducción de protección. E insisto, la dirección tiene que estar consciente de ello, pero más aún nosotros como los gestores de la parte de seguridad patrimonial. El otro punto a tener en cuenta es que
los mapas de riesgo en México van cambiando constantemente. Y lo que hoy me podía estar afectando en una región, ahora podría estarse afectando en otra. Tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cautos en la forma en la que los gobiernos estatales están haciendo la gestión de seguridad para saber si lo que ellos están haciendo que puede ser bueno, no lo está aventando hacia alguna otra parte. Y entonces mis programas que yo tenía pudieran ser impactados. Porque mi semáforo de tránsito, por ejemplo, podría marcar como zona roja, por llamarle de alguna forma, Veracruz, pero ahora se está moviendo hacia la parte de Puebla, Estado de México, entonces yo tengo que mover todo ese esquema de protección hacia esa nueva zona. Cuando nosotros sumamos todo esto, lo que comentaba antes, o sea, es darle esa lectura a la amenaza, convertirla en riesgo, ver la situación global del país, cómo se está comportando, hacer mis mapas de riesgo, hacer mis procedimientos, mis protocolos en función a esos propios riesgos, y entonces los puedo traducir y hacerlos con tal flexibilidad que pueden irse ajustando, puedo decir que me estoy anticipando hacia lo que se está presentando. Hoy por hoy, en donde el robo a mercancía pudiese tener una incidencia mayor, tengo que tener en control lo que acaba de comentar. Si bien me pudieran estar pidiendo reducciones, finalmente una estrategia correcta debe de ir en función de lo que voy a quitar, cómo lo voy a compensar. Hablábamos de una póliza de seguro, podría ser una opción. Pero pensemos en la tecnología. Quizá el modelo de negocio que yo tenía para la parte de protección era custodia física para el 100% de mis transportes. Bueno, a lo mejor ahora comienzo a armar convoys, voy armándolos de 2, de 3, dependiendo la habilidad y la posibilidad de mi socio estratégico, en esta parte el proveedor de custodias, pero voy a comenzar a agregar tecnología. Obviamente hay, la posibilidad, la gama de productos que existen es muy variada, pero tengo que tener yo la visión, el conocimiento para poder hacer esas compensaciones de lo que voy quitando y lo compensando a través de otras cosas, obviamente sin incrementar el gasto demasiado cuando nos están pidiendo alguna reducción. Pero es muy importante estar muy cautos, insisto, en esa comunicación que voy a tener de los riesgos, el incremento que puedo tener y la forma en la que voy a armar mis procesos de protección bajo estas nuevas situaciones de riesgo que está pasando el país. La delincuencia organizada, si me ayudan a cambiar de slide, por favor, también tiene sus áreas de inteligencia y desafortunadamente muchas de las veces van mucho más adelante de lo que los presupuestos corporativos o industriales para el área de protección patrimonial pueden darnos o sugerirnos. Los grupos delincuenciales también hacen estos estudios, comienzan a ver lo que está sucediendo y en estos momentos ellos también han hecho un análisis sobre lo que está pasando en el país. Ellos también han tenido pérdidas en este momento y están tratando de compensarlas, moviéndose hacia otros esquemas o endureciendo su presencia en algunos puntos o tratando de quitar a la competencia para poder ellos tener exclusividad bajo ciertas operaciones ilícitas. Por eso es que estamos viendo en algunas zonas, en muchas, incremento en la violencia, porque está dando este efecto de reacomodo. Obviamente, hay algo muy bueno que está haciendo el gobierno, que es a través de la Unidad de Investigación Financiera, están haciendo congelamientos de cuentas de dudosa procedencia y esto está afectando mucho al crimen y a la delincuencia. Este efecto, más si le sumamos la parte de la pandemia, lo que dejaron de ganar, piensen, aquellos que se dedicaban al robo de casa habitación, a la distribución de drogas, etcétera, vieron mermadas sus entradas, porque obviamente dentro del confinamiento las personas estaban en sus casas, algunos no iban a trabajar, había personas que pues antes tenían poder adquisitivo, entre la reducción de pues ahora sí que ya no puedo consumir como antes. Todo esto fue impactando también a esos grupos delincuenciales. Incluso en el Estado interior, esta parte de la reducción del poder adquisitivo es una de las cosas que tenemos que estar monitoreando dentro de nuestro mapa de amenazas y riesgos como un potencial detonador ante los cambios sociales, precisamente en la parte de incremento delincuencial. Una persona que ha perdido el poder adquisitivo, ya sea que se ha visto disminuido o completamente lo ha perdido,
puede comenzar a delinquir si es que su entorno se lo permite o es parte de esta formación cultural que pudiese tener, ¿no? Me refiero, y no de forma despectiva, sino de forma muy preocupado. Hay zonas muy vulnerables, zonas que no tienen oportunidades de una educación correcta, de una formación correcta, y que ese mismo ambiente puede propiciar que una persona, por muchas ganas que tenga de salir adelante de forma legal, bajo un trabajo digno, ante momentos como el que estamos pasando, pudiese brincar hacia el otro lado y comenzar a engrosar las filas de la delincuencia, ¿no? Ante esto, estos grupos, como ya lo venía comentando, van haciendo una reingeniería a su interior, van teniendo un reacomodo, y entonces vamos a comenzar a ver efectos como los que ya se están gestando en este momento, lo que ya estamos viendo en calles, en carreteras, etcétera, que precisamente el robo de transporte se está incrementando, el robo casa-habitación se está incrementando. Es lamentable, y lo digo también entre paréntesis, el día de hoy, no recuerdo si fue hoy o el día de ayer, el secretario Durazo de Seguridad Pública deja ya la secretaría para otras aspiraciones políticas que tiene, y dentro de su informe de esto, de su gestión, habla sobre reducciones que se han tenido en temas de delincuencia. Parece ser que el tema de secuestros sí ha tenido una disminución interesante, pero no está poniendo dentro de la balanza o el balance el punto en el cual la parte de confinamiento jugó un papel importante para esa disminución. Y ahorita que estamos saliendo del confinamiento, viene otra vez esa tendencia hacia el alza. Y digo que es lamentable porque eso confunde las estrategias de seguridad cuando no tenemos la posibilidad o la habilidad de poderle dar lectura a todo lo que está sucediendo en un momento dado, ¿no? Hoy el crimen está teniendo esas alzas, robo a transporte está creciendo, robo a casa habitación está creciendo, robo a transeúnte está creciendo. Entonces tenemos que estar muy preparados, porque no se ve tampoco que hacia adelante pudiese verse alguna estrategia que nos garantice o que nos dé alguna certeza de que el tema de eficacia e impunidad pudiesen ir hacia quitarse, y entonces tener una tendencia a la baja en la parte de delincuencia y crimen organizado. Si me ayudan con la siguiente slide, por favor. Esta gráfica nos permite ver en lo que va del año, en diferentes modalidades, lo que está sucediendo. Como yo les comentaba, el homicidio, por ejemplo, aún en el confinamiento no tuvo una reducción significativa. Al contrario, en marzo tuvimos uno de los meses más complicados. De hecho, el mes más complicado en la historia del país en lo que se tiene registro. Y al día de hoy, bueno, o sea, comenzamos a tener ya un incremento, ¿no? Agosto volvió a ser un mes bastante difícil. Secuestro, bueno, el confinamiento ayudó. Ya hoy por hoy el secuestro no es necesariamente los delitos que más estén en la cartera del crimen organizado, porque no es sencillo. El secuestro es muy complicado, no necesariamente deja un buen resultado y tiene sus bemoles. Entonces hasta el crimen organizado se cuida de sus propias amenazas, ¿no? O sea, ellos también checan qué tan riesgoso es un secuestro para ellos, y ya no es como en el pasado. Robo a casa habitación, podemos ver en las gráficas una clara tendencia hacia el alza. Robo a automotor, lo mismo. Robo a transportista. Este tiene un efecto muy interesante porque desafortunadamente a veces los medios y las estrategias no nos ayudan, y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos moviendo nosotros nuestros análisis, nuestros mapas de riesgo hacia las situaciones presentes, ¿no? Muchas veces he escuchado que dicen, este es el programa de riesgo para este año. No, un programa de riesgo tiene que estar siendo monitoreado de forma frecuente, y ante situaciones adversas como lo que es la pandemia en este momento, tiene que tener una nueva evaluación. Y lo comento por lo siguiente: cuando entramos en un esquema de confinamiento, el país para.
de a poco se habla de que solo las empresas esenciales van a poder continuar laborando. Las empresas esenciales se definen como las que tienen temas de medicina y salud, canasta básica, alimentos, ropa, temas logísticos, productos muy, muy específicos, pero que en la realidad son esos productos que mayor venta pueden tener en esos mercados negros. ¿Qué es lo que hace la delincuencia? Pues dice, a ver, si ahorita hay un confinamiento y solo ciertas empresas pueden laborar y esas empresas son las que traen productos de primera necesidad, quiere decir que lo que va a correr en carretera entre marzo y mayo, bueno, no sabíamos que iba a ser hasta mayo nada más, pero lo que va a correr en carretera a partir de hoy, hablando de marzo, seguramente va a traer un premio gordo, porque lo que se está moviendo en este momento en el país es producto de primera necesidad. ¿Qué sucede? Que aunque hubiese empresas que no estuvieran laborando, que fueran comercializadoras, pero que como la logística sí estaba autorizada, iban a comenzar a correr en carretera junto a esos productos de primera necesidad, el riesgo aumentaba para todos. Entonces, un correcto programa de gestión en la parte de protección patrimonial debería incluir esta nueva posibilidad, esta nueva amenaza en lo que era carretera para este momento que estábamos viviendo. Y ahora sí, se los comento fríamente. Lejos de aceptar una reducción en la parte de protección a nuestro transporte, era incrementar la protección porque la pérdida que podíamos tener era muy alta. Y aunque una póliza de seguro pudiese recuperarnos la pérdida monetaria de ese producto, íbamos a darle una afectación muy grande a nuestro destino final. Piensen en que ese transporte que pudiesen robar llevaba medicamentos. En estos momentos tan complicados, ok, a lo mejor yo como productor digo, bueno, lo recupero en la póliza, pero también hay una responsabilidad social en donde es un medicamento que no iba a llegar a un hospital, a una comunidad, y entonces también tenemos que ver esa parte dentro de seguridad patrimonial, la parte de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque en un efecto, en lo que veníamos platicando, en ese efecto de un círculo vicioso, el no atender las necesidades sociales de la gente rompe con el tejido y vamos a seguir manteniendo esos esquemas de incrementos delincuenciales de personas que ante la necesidad se meten en esas bandas o en estos grupos. Entonces, también de por ahí viene, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido. Si podemos avanzar, por favor. Este slide marca cómo yo sugiero que se haga un sistema de gestión en la protección patrimonial. Todo obviamente siempre parte de lo que es la integridad, dentro de mi compañía la integridad, el valor y la propiedad, y siempre va soportado en lo que es el análisis de riesgo, el elemento humano, la protección, el control y la tecnología y el presupuesto que yo tengo. Desafortunadamente no todas las empresas ven al área de patrimonial como un aliado. Aún no aprendemos a transmitir esa parte estratégica de aliado negocio en donde les digamos, oye, es que el que no te roben también es una ganancia, ¿no? Pero bueno, poco a poco veo que afortunadamente se va dando esa tendencia de que recurran más a patrimonial como un socio estratégico, como un consultor interno hacia buenas prácticas, hacia salvaguardar, hacia la no pérdida, y eso lo veremos al final de mi presentación. Pero bueno, hay ocho pilares que son muy importantes, que obviamente es el involucramiento de la dirección, y si podemos ir avanzando, por favor. Es el involucramiento de la dirección. Si la alta dirección no entiende lo que nosotros estamos haciendo, no vamos a pasar de ser guardias abrepuertas y realmente tenemos que llegar al siguiente nivel en donde nos volvamos una necesidad del negocio en la protección de absolutamente todo lo que se está moviendo. Comentaba marca, producto, edificios, personas, procesos, etcétera. La siguiente, por favor. Procedimientos, políticas y procedimientos. No podemos tener no podemos hablar de una gestión correcta si no contamos con los procedimientos adecuados para cada uno de las amenazas que convertimos en riesgo, y esos procedimientos precisamente van a ser parte del control o de la gestión de mi actividad de protección dentro de mi negocio. Insisto, no solamente al interior,
sino también hacia el exterior, no solamente hacia mis personas, sino también hacia mis visitantes y hacia mis proveedores. La siguiente, por favor. Mis servicios de guardias, mis servicios de protección, muchas veces hablamos, es que los guardias no funcionan, es que mis servicios de custodia no funcionan. No, es que nosotros no sabemos cómo pedirlo, nosotros no sabemos qué es lo que queremos y entonces culpamos a alguien más de la inexactitud o de la ineficacia que nosotros tenemos al interior. Si no tenemos un correcto control, un correcto sistema, una correcta gestión de mis procedimientos, de mis necesidades dentro del esquema de protección patrimonial, no voy a saber cómo hacer una solicitud de servicio a un proveedor de seguridad. Y acabamos o culpando a los demás de lo que pasa en mi negocio o delegar mi operación de protección patrimonial hacia terceros que no conocen tampoco mi interior y seguramente van a hacer lo que entienden y entramos otra vez en un círculo vicioso de pues haz como que te hago, tú sigue pagándome y ahí nos la vamos llevando, ¿no? La siguiente, por favor. Respuesta a emergencias. Esto es sumamente importante. Tenemos que desarrollar la infraestructura necesaria en función a mis posibilidades y a mis riesgos. Soy muy insistente en esto porque no es lo mismo proteger, no sé, concreto que proteger cobre o proteger acero. Necesitamos entender lo que estamos protegiendo porque de ahí baja mi plan de gestión. Y una vez que entiendo qué es lo que tengo que proteger, tengo que darle todo lo más posible que esté al alcance de mi negocio, de mi presupuesto, para tener un esquema robusto que va no solamente en la parte tecnológica, sino de aquellas personas que operan esta parte tecnológica. Necesito tener monitoristas, choferes, etcétera, dentro de guardias, dentro de mi esquema de gestión, que entiendan lo que estamos haciendo y por qué lo están haciendo, para que cuando tengamos una vulnerabilidad, cuando tengamos una emergencia, ellos sepan reaccionar, pero entendiendo que la ineficacia en la acción nos va a llevar a una pérdida. La siguiente, por favor. El manejo de materiales, obviamente, es sumamente importante entender los programas de protección, prevención y reacción que voy a tener dentro de mi cadena logística sobre lo que es mi materia prima, mi producto de desecho. Eso es bien importante. Muchas veces las fugas las tengo por ahí o las contaminaciones las tengo por ahí, o no la contaminación por el desecho, sino la contaminación por esos productos ilegales que pudiesen estar, que nosotros podríamos estar siendo víctimas de alguien que esté aprovechándose de mi operación para traficar con esto, producto terminado y la parte de reclamos. Todo ese universo de producto que yo tengo en mi operación tienen que estar en mi esquema de gestión. La siguiente, por favor. La administración y control de riesgos. Y lo hemos venido platicando durante toda la presentación. ¿Cómo manejo yo el riesgo? Es sumamente importante. Entender lo que está pasando en el país, tener un buen plan de continuidad del negocio, análisis de riesgo, comité de crisis. Todo eso es parte del sistema integral de gestión de la seguridad patrimonial para yo poder decir, tengo control de lo que estoy haciendo. La siguiente, por favor. Obviamente lo que no se puede medir, no podemos saber si se está haciendo de forma correcta. Tenemos que dar una evaluación a los procedimientos, a los programas, a los protocolos, a mi personal, a la tecnología y a los proveedores para saber si lo que estoy haciendo va en buen camino. Si detecto durante mis simulacros, durante mi gestión, en los indicadores que vaya colocando que algo no está bien, tenemos que irnos hacia atrás, hacer una revisión, una reingeniería y reestructurar aquello que no nos está funcionando. En patrimonial, desafortunadamente, es como en el fútbol, al portero. Si el portero falla, es gol. Pueden fallar todos los demás, pero si el portero falla, es gol. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros fallamos, es una pérdida. La siguiente, por favor. La relación que tenemos con las autoridades es sumamente importante. Seguridad patrimonial debe tener un componente de relaciones institucionales en donde tengamos la posibilidad de conocer
a los comisarios, bueno, antes eran los comisarios de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, de nuestros cuadrantes, a nuestras autoridades, poder trabajar en conjunto con asociaciones, etcétera, para tratar de ir reconstruyendo el tejido social, por un lado, y o sea, ser parte de la función de protección patrimonial es formar parte de esos comités de reestructura del tejido social, pero por el otro, tener buenos aliados en la parte de reacción cuando tenemos alguna emergencia. La siguiente, por favor. La parte de cybersecurity, aquí es, como les comentaba, es un universo muy complejo, son muchos los temas que tenemos que estar evaluando. Esto nos puede llevar a una conferencia de varios días, pero básicamente es lo primero es poder sembrar en la organización, meter la idea a cada uno de nuestros colaboradores de que somos responsables de lo que estamos administrando en el ciberuniverso, que la navegación inapropiada, que el no seguir los protocolos correctos podrían abrir la puerta hacia esas personas que aprovechan esta situación para hacer una afectación a través de nuestros sistemas. Ya de ahí podemos partir hacia esquemas muy, muy robustos, tanto al interior del negocio, si es que tenemos la capacidad y se justifica, o pidiéndole a un tercero que haga esa gestión de protección hacia nuestros sistemas. La siguiente, por favor. La administración de riesgos, yo siempre lo he manejado como que es el top de protección patrimonial. Lo que es gestión de pérdidas y riesgos es esa parte en la que tu control es tan robusto que entonces ya estás en la posibilidad de comenzar a generar ganancias en función de aquello que no estás perdiendo. Cuando tú tenías tus estimados de pérdida, cuando tienes tus históricos de pérdida, pensemos en la cadena de suministro, pues al año me roban más o menos como 10, 15 camiones. Ok, cuando tú comienzas a trabajar y esa no pérdida, comienzas a transmitirla en ganancias, entonces se vuelve muy interesante para el negocio el poder seguir invirtiendo en esta parte de inteligencia estratégica con el objeto de, primero, no perder el producto porque se va a un mercado negro y eso desprestigia mi marca, y la segunda es darle continuidad a mi negocio comercial. Entonces, la parte de administración de riesgos, de pérdidas, es muy, muy interesante y ojalá podamos tener una plática de esto más adelante. La siguiente, por favor. La forma en la que yo voy a evaluar un riesgo, básicamente, es la siguiente, por favor. Voy a tener mi amenaza que ya convertí en riesgo. El riesgo, lo primero que tengo que hacer es revisar si lo puedo eliminar, si no lo puedo eliminar, si lo puedo disminuir, si no lo puedo disminuir, si lo puedo contener o controlar, y si definitivamente nada en mi gestión puede contener o eliminar el riesgo, lo tengo que transferir, como comentábamos, ya hacia una póliza de seguro. Esta es la forma en la que tenemos que hacer esos análisis para tener la certeza de que mis procedimientos, o más bien el riesgo, va a estar cubierto por mis procedimientos, por mis protocolos o por mis reacciones, o bien a través de una póliza de seguro. La siguiente, por favor. La parte de comunicación es sumamente importante. La comunicación en riesgos, yo siempre he sugerido que se haga de arriba hacia abajo, porque el primero que tiene que entender el riesgo es el director general. Si él entiende lo que está sucediendo, permear hacia la estructura organizacional es muy, muy sencillo. Caso contrario, si no logramos transmitir esta necesidad de protección hacia las cabezas, muy difícilmente vamos a encontrar los recursos que le den el soporte o la estructura robusta de protección hacia la organización. Entonces, la comunicación tiene que ser en función a unos correctos resultados, a un buen análisis de riesgo, a un buen plan de gestión y entonces sí, a una buena comunicación hacia la dirección general. La última, por favor. En conclusión, las empresas hoy más que nunca deben tener claridad en la protección patrimonial y contar con departamentos especializados. Ya no podemos seguir improvisando de que se la damos al de HC o al de recursos humanos y ahí como que hacemos lo que les comentaba, se lo damos a un proveedor de vigilantes para que él haga mi chamba. No, tenemos que ser ya más concretos en esto. Los profesionales de la seguridad patrimonial deben moverse hacia esquemas de 360 grados
que nos den una visión completa, tener un mapa total de cómo se está moviendo el país en todos los niveles, no solamente en delincuencia, insisto en esto, tenemos que tener la habilidad de ver el esquema político, social, económico, de salud, todo aquello que forma el tejido social, para nosotros tener la oportunidad de ver aquellas desviaciones que se puedan convertir en amenazas y luego entonces en riesgo. Los programas de gestión tienen que estar basados en un 80% en la prevención y en un 20% en la reacción. Si nos salimos de estos porcentajes, sería ideal un 100% en la prevención y no tener reacción, pero la verdad es que eso no existe. Pero irnos más allá de un 20% en la reacción es que estamos fallando en nuestro plan de gestión. Y la inteligencia organizacional, operativa, tiene que ser base y motor de lo que hacemos hoy por hoy. Ya no podemos permitirnos pensar que solamente somos cadeneros, guardias, abrepuertas, viene. No, realmente tenemos que movernos hacia un esquema de inteligencia muy robusto, muy estructurado, porque el crimen lo está haciendo al día de hoy. Y si no estamos en un nivel óptimo, nos van a ganar la partida. Esta sería la presentación que yo tengo para ustedes. Perdón, me excedí un poquito en el tiempo. Espero haya sido de claridad y estoy a sus órdenes. Pues no me queda más que para mí fue una excelente plática, como siempre, un placer platicar contigo y pues darte un reconocimiento virtual que espero pronto podértelo dar en persona, en el que dice TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otra vez presente reconocimiento a Alfonso Sánchez Soleiro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Seguridad en la cadena de suministro en tiempos de crisis el día 22 de octubre del 2020.